Nuestro caminar sobre el mar. Paralelos entre nuestro caminar en estos tiempos tormentosos y la caminata de Pedro sobre el mar. Mateo 14. Solemos andar sobre un suelo firme y plano, pero sobre la superficie del mar, que rara vez está calmada, en especial cuando hay tormenta, ¿quién puede caminar? ¿No suena a locura querer salir de nuestro barco para andar sobre las aguas? Sucedió que Jesús se les aparece a los apóstoles en el momento más álgido de la noche, ya faltando poco para que amanezca. Ellos sufrían mucho miedo de zozobrar y, así, morir en alta mar. Lo único que los mantenía a flote era el barco. Hoy, con esta crisis a nivel mundial de la pandemia, hay similitudes con la historia bíblica. Estamos sobre el barco de nuestros gobiernos que buscan protegernos ante las amenazas de muerte de la pandemia actual. ¿Y si apareciera Jesús, caminando sobre el peligroso mar de la pandemia, y le viéramos andar con tranquilidad? Preguntaremos como Pedro. Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¿Qué significaría esto? Salir del barco y poner nuestros pies sobre la realidad cambiante y tormentosa y ver que podemos andar sin sucumbir y que nada nos puede pasar si tenemos fe en Jesús. Es decir, caminar sin miedo sobre las diferentes explicaciones que existen sobre este virus. Es un virus natural. Es un virus de laboratorio. Se trata de una guerra biológica. La élite nos quiere meter miedo para instaurar un nuevo gobierno mundial. La Tierra está equilibrándose o defendiéndose de tanto daño que la humanidad le ha inferido. Se trata de un ataque extraterrestre. Un intento de exterminio de los Illuminatis contra la humanidad. Un negocio de la industria farmacéutica para vender vacunas y volverse más multimillonaria. Hay muchos científicos que se han aventurado a dar interpretaciones de lo que está sucediendo, algunos de ellos han recibido amenazas de perderlo todo, su reputación, sus licencias, incluso sus vidas. Pedro decidió salir del barco y caminar sobre el mar. Y caminó un tiempo y, a mitad de camino, su fe se tambaleó y comenzó a hundirse. Lo que hizo fue gritar y pedir al Señor que lo ayudara. Y es cuando Jesús le coge de la mano y lo levanta para que pueda seguir caminando sobre el mar tormentoso. Igualmente, si caminamos con fe, sobre las amenazas de muerte de este virus, nada nos pasará. Y cuando le pidamos al Señor que suba a nuestra barca, entonces toda la tormenta desaparecerá. Caminar sobre el agua. Dijo Pedro en el barco. Será ya la 1 de la mañana y todavía no puede verse ninguna otra embarcación sobre la mar. Andrés, que tenía muy buena visión, afirmó, mire donde mire tampoco yo veo nada. Si por lo menos se calmara el viento muy adverso a nosotros, añadió Mateo, el cobrador de impuestos. Los marineros remadores están agotados de tanto remar pese a que les hemos ayudado enérgicamente varias veces. Solo empleando todas nuestras fuerzas podremos mantenernos en alta mar. Si tan solo empezara a amanecer ya. La mañana seguramente cambiará el viento. No me inquietaría por nada, si al menos el Señor nos alcanzara, intervino Natanael. Quizás sería aconsejable que retornáramos y vayamos a buscarle. ¿Y si finalmente ha caído en manos de los soldados de Herodes? ¿Qué más todavía? Dijo Simón. ¿Qué pueden hacerle los miserables siervos de Herodes a aquel a quien obedecen todos los cielos y todos los elementos? Él nos dijo que nos seguiría en cuanto hubiera despedido a la muchedumbre, y que fuéramos navegando delante de él. Lo que él nos dice es sagrado y por ello más que cierto. Ya veréis cómo estará con nosotros antes que este viento contrario nos deje alcanzar la otra orilla. Pues ¿quién puede mandar a los vientos? Vendrá fácil y rápidamente por sobre las olas. Soy totalmente de tu opinión, respondió Juan. Debemos confiar firmemente en él, pues él no nos abandonará nunca. Nuestros remos apenas nos habrían servido de nada contra este fuerte viento que nos aflige desde hace casi 5 horas, si su poder sobre los elementos no nos hubiese mantenido a salvo a esta altura del mar. Sin su intervención estaríamos otra vez en el mismo sitio del que salimos.
me he dado cuenta que nuestro barco sigue como anclado en el mismo punto, y creo que, si tenemos fe muy firme en él, podríamos tranquilamente dejar de remar, cosa que cansa mucho a los remeros. El barco no se moverá del sitio porque probablemente el Señor querrá encontrarnos aquí, si no ya estaríamos Dios sabe dónde con esta tormenta. Sí, sí, dijo Pedro, verdaderamente también tienes razón. Yo también noto que el fuerte viento no nos hace nada, puesto que nuestros remos no serían capaces de resistirlo si su poder divino no nos ayudara claramente. Diré pues a los remeros que dejen de esforzarse con los remos. Pedro se acercó a los marineros y les dijo que no se esforzaran tanto remando. Pero estos respondieron, vemos que la costa, a lo largo del desierto, está blanca de espuma. Por tanto tiene que haber una marea muy violenta. Si no nos mantenemos a flote hasta la mañana, nos hundiremos todos. Dijo Pedro a los marineros, entonces no seríamos discípulos del Todopoderoso Señor Jesús. Pero como lo somos, la tormenta no nos hará nada grave aunque no rememos. Ya no queda mucho para que amanezca, cuando llegue el día todos estaremos mejor. Tras estas palabras de Pedro, los marineros dejaron poco a poco de remar y se dieron cuenta que el barco se mantenía efectivamente en el mismo sitio. Así que también los 8 remeros empezaron a creer en que el barco se mantenía verdaderamente a flote gracias a mi fuerza. Llegó las 3 de la mañana. El viento amainó un poco y Andrés, mirando, con su vista aguda, en todas direcciones la superficie fuertemente agitada del mar, vio una persona andando sobre sus olas como si caminase muy bien sobre tierra firme. Andrés llamó la atención de los hermanos para que mirasen la forma que andaba sobre el mar y dijo, hermanos, esto no es una buena señal, es un fantasma marino. Cuando estos seres se dejan ver, nada bueno espera a los marineros. Todos empezaron a pensar lo mismo que Andrés y comenzaron a gritar con gran angustia, oh, Jesús. ¿Por qué nos has abandonado, y ahora tendremos que perecer todos? Si estás en alguna parte, acuérdate de nosotros y sálvanos de la perdición segura. Mientras los discípulos atemorizados todavía gritaban pidiendo ayuda, llegué yo a 10 pasos del barco y les dije, tened confianza, soy yo. Por eso no temáis. Y los discípulos se calmaron. Cielos, es Jesús, nuestro Señor y Maestro, exclamó Andrés. Sin embargo, Pedro dudaba todavía un poco y dijo, si en verdad es Él, ha de permitirme andar sobre el agua como Él lo hace para que mis pies puedan pisar en firme. Le contesta Andrés, si Él te llamara, tendrás el valor de caminar hacia Él sobre las movidas olas. Naturalmente, respondió Pedro. Sé perfectamente que el mar es aquí muy profundo. Si en verdad es Él no me pasará nada. Pero si, por el contrario, es un fantasma que se burla de nosotros, entonces estamos perdidos de todas formas. Os precederé a todos unos instantes en el abismo para prepararos una morada. Tras estas palabras, Pedro se dirigió al centro, la parte más baja del barco, desde donde me gritó, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Sal, ven y convéncete, le dije. Entonces, Pedro salió del barco y se puso sobre el agua mientras los hermanos gritaban de miedo. Pero cuando vieron que Pedro no se hundía sino que andaba sobre el agua como yo, les abandonó toda duda y creyeron firmemente que era yo. Pedro, no obstante, se dio prisa en llegar hasta mí. Pero a una distancia de apenas 7 pequeños pasos y viendo que el viento levantaba fuertes olas, se asustó enormemente y empezó a pensar que las olas podrían arrastrarle. Entonces, perdiendo un poco de su gran fe, empezó a hundirse en las aguas hasta las rodillas y comenzó a gritar desconsoladamente, Señor, ayúdame. Rápidamente, yo le tendí la mano, le agarré y le coloqué de nuevo sobre la superficie del agua que le soportó como antes. Pero le dije entonces, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿No sabes acaso que solo la fe sin dudas es la maestra sobre todos los elementos? Pedro dijo, Señor, perdóname. Pues ya ves, que soy todavía un hombre débil. El viento y las grandes olas, que venían contra nosotros,
me asustaron tanto. Bueno, ya todo está nuevamente bien, le respondí. Ahora ya estamos junto al barco, así que subamos al mismo. En el mismo instante, en que subimos al barco, también la tempestad se calmó. Todos los discípulos y los marineros se acercaron a mí, me alabaron, y exclamaron al unísono, recién ahora reconocemos que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y mi Juan me abrazó con todas sus fuerzas y dijo, oh, tú, mi Jesús, por fin te tenemos de nuevo. Ahora todo miedo nos ha abandonado. Pero tú, no nos abandones nunca más, porque es demasiado terrible estar sin ti. En verdad, toda mi vida recordaré este viaje marítimo nocturno. Pues nunca he pasado tanto miedo y espanto. Ya puede el viento zarandearnos como quiera, ahora tenemos con nosotros a su maestro que puede ordenarle que se calle, y el monstruo tendrá que obedecer la voz del Todopoderoso. Fuente, GIA 02.100-101